Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. al 58. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, hasta que lleguemos al versículo 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por la esperanza de la vida eterna, por la esperanza que tenemos como hijos tuyos de que un día tú vas a venir a buscarnos para llevarnos a vivir a tu casa celestial, para llevarnos, Señor, a estar presentes contigo para siempre en tu presencia. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir vidas agradecidos, vidas victoriosas y vidas de servicio, sabiendo que nuestra obra no es en vano. Y Dios, gracias por el privilegio que tú nos das de ser llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo. Amén. La esperanza de la vida eterna. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, desde el momento que hemos aceptado a Cristo Jesús, Dios nos da el privilegio, nos da la potestad de ser llamados sus hijos. Desde el momento que hemos pedido perdón y hemos creído en Cristo, Dios nos dio vida eterna. Desde el momento que hemos abierto nuestro corazón a Dios, Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y nosotros como creyentes tenemos una esperanza. Y la esperanza es de la vida eterna. La vida eterna, lo voy a empezar, lo disfrutamos desde ahora, desde el momento que hemos aceptado a Cristo Jesús. Pero hay dos formas que yo puedo entrar en la vida eterna o en la gloria celestial. Si yo muero o yo sea transformado. Entonces, Pablo dice acá, no todos dormiremos. Hay un dormir del creyente y hay un muerte de la persona sin Cristo. Vayan conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 ahora. Y el apóstol Pablo va a usar el mismo término otra vez de dormir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13 al 18. Sigamos leyendo de la misma forma. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿vieron? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza, ustedes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Acá el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes como los otros, que no tienen esperanza. No quiero que sean ignorantes de aquellas personas que durmieron en Cristo. Para el creyente, para uno que ha creído en Cristo, no hay muerte. Es decir, sí va a haber una muerte física, pero la persona sigue viviendo en la presencia del Señor. Es decir, cuando yo muero, cuando tú mueres, cuando te toca pasar de esta vida a la vida eterna, vas a estar vivo en la presencia del Señor. Y ya no va a haber muerte más para ti. Esa es nuestra esperanza. De esa condenación nos ha librado Dios. Y eso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos una esperanza. Segunda de Corintios, capítulo 5. Pablo nos va a ampliar esta verdad. Segunda de Corintios, capítulo 5. Observe conmigo el versículo 6. Segunda de Corintios 5, 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Es decir, no es que estamos lejos del Señor, sino no estamos en su presencia. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ¿qué? Ausentes del cuerpo, es decir, ya no más en este mundo, pero ¿dónde vamos a estar? Presentes al Señor. Esa es la seguridad del creyente. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Así que no hay un lugar intermedio para el creyente. Si estoy ausente del cuerpo, estoy presente al Señor. No hay tal lugar como sucedía en el Antiguo Testamento, me voy a ir a un lugar de descanso, un lugar de espera, hasta que el Señor venga y el Señor me despierte. No, no hay esa enseñanza más para el creyente. El creyente que ha creído en Cristo, una vez que cierra sus ojos aquí en la tierra, lo abre en la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso vivimos vidas agradables. Por eso vivimos vidas victoriosas. Por eso nos esforzamos serle agradable en todo lo que hacemos, para que cuando estemos en la presencia del Señor no tengamos razón de alejarnos de Él avergonzados. La palabra de Dios nos llena de esperanza para el creyente. En primer lugar, volvamos a Primera de Tesalonicenses ahora. Pablo dice, yo no quiero que estén sin esperanza. Hay una esperanza para los creyentes, y es que cuando ellos duermen en el Señor, cuando duermen en Cristo, ¿van a estar dónde? ¿Dónde van a estar? Cuando ya no están en este mundo los creyentes, ¿dónde están? Presentes, ¿dónde? Al Señor. ¿Y dónde está el Señor? Cuando Cristo ascendió a los cielos, dice el libro de Hebreos que Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios, y ahí está Él. Y el creyente que muere va a estar en su presencia. Entonces, ¿dónde va a estar el creyente? En la presencia de Dios. Esa es la enseñanza bíblica. Pero no todos dormiremos. No todos vamos a morir. La palabra dormir es como la gente quiere sacar su teoría o su enseñanza a base de la palabra dormir. Significa el dormir del alma. El alma no duerme, es el cuerpo. Cuando la Biblia habla de dormir acá, es el cuerpo. El cuerpo se va a descansar, el cuerpo va a volver al polvo hasta que Cristo venga y resucite el cuerpo, no el alma. Y vamos a observar bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también que traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron en él. Entonces, ¿dónde están los que durmieron en él? ¿Dónde? Con Jesús, en su presencia, ¿no es cierto? Porque cuando Jesús va a volver, cuando Jesús va a venir a buscarnos, aquellos que estamos en vida, los que durmieron en Cristo, van a venir con Jesús. Es decir, están vivos, están en la presencia de Dios. Así que están con Jesús. En espíritu, en alma, está con Jesús. El cuerpo es lo que va a la tumba, no el alma. El alma no va a dormir, el alma no va a un lugar a descansar y va a venir Cristo y lo va a despertar. El alma está en la presencia de Jesús. Ausentes del cuerpo, dice Pablo, y presentes al Señor. Una vez que mi alma, mi espíritu salga de este cuerpo es solamente un cascarón. Va a ir a la tumba, va a podrir, se va a deshacer, va a volver al polvo. Pero un día va a venir Dios y va a resucitar nuevamente ese cuerpo. Observemos, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El versículo nos dice que el Señor va a venir. ¿Cuándo va a venir el Señor? En cualquier momento. Algunas cosas van a suceder en la venida del Señor. Y los creyentes van a ser los únicos que van a tener los oídos para escucharlos. En primer lugar, dice que cuando venga el Señor va a haber un suceso. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero observe cómo va a venir el Señor. Dice, el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel. El Señor va a venir en las nubes. Esta venida del Señor no estaba profetizado en los Antiguos Testamentos, porque fue una revelación especial de Dios al apóstol Pablo para la iglesia. Los que durmieron en Cristo, es decir, desde el momento de la cruz hasta el momento que el Señor viene, se considera el tiempo de Cristo, es decir, del evangelio que Pablo predicó, del arrepentimiento de pecados. Esas personas, los que durmieron en Cristo, van a volver a la vida. Entonces el Señor va a venir con voz de mando, voz de autoridad. Va a llamar, ¿se acuerda la tumba de Lázaro? ¿Qué hizo el Señor? Lázaro, ven fuera, con voz de autoridad. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió, levantó. La misma forma va a suceder. El Señor va a venir y va a levantar y va a decir, iglesia, levántese. Y toda la iglesia que está muerta, que ya murió, va a levantar autoridad en la palabra de Dios. Él no va a venir y tumba por tumba va a tocar, levántate, levántate, levántate. No, desde las nubes va a llamar con una voz audible, voz como de muchas aguas, voz de arcángel. Y escúcheme qué más va a suceder. Y la trompeta de Dios va a sonar. Entonces la Biblia nos dice acá que Dios va a venir y el arcángel o uno de ellos va a tocar la trompeta de Dios. Y esa trompeta va a ser un sonido prolongada. Y cuando termine esa trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Si lo crees o no, eso va a suceder. El Señor desde las nubes va a llamar a su iglesia que ya durmió en Cristo,
Aquellos que están en la tumba, aquellos cuerpos van a levantar y van a unir con su alma y su espíritu. Y van a ir al aire, a encontrar al Señor en el aire o en las nubes. Ese es el primer evento. El segundo evento es esto. Dice Pablo en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, es decir, si esto sucede en nuestros días, estaremos diciendo los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Arrebatados en o juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo, con los que durmieron en Cristo. ¿A dónde vamos a ser arrebatados? En las nubes. ¿Vieron? Entonces todo esto va a suceder. El Señor no va a tocar la tierra. Va a ser desde las nubes. Va a dar voz de autoridad. Va a dar el toque de la trompeta. Y los muertos en Cristo van a resucitar. Van a unir con su alma y su espíritu que han venido con Jesús. Y en cuerpo van nuevamente a encontrar al Señor en el aire. Un cuerpo nuevo. Si esto sucede en nuestros días, nosotros que estamos en vida, seremos ¿qué? Transformados. Y esa palabra transformación significa algo completamente nuevo. Yo puedo transformar este teléfono, ¿no es cierto? Le cambio su cáscara, le cambio su batería, le pongo una mejor cámara, le pongo un mejor chip. Eso significa una transformación. Pero esta palabra transformación es un cambio total. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo corrompido por el pecado. Y tiene que ser transformado completamente nuevo. Y Dios va a cambiar nuestro cuerpo. Y nosotros también vamos a ser elevados en las nubes para estar con el Señor. Y Él nos va a llevar a su presencia. Ahora, la palabra arrebatar significa arrancado con fuerza, con brutalidad. Es como una irrupción en la historia y algo va a suceder. Acuérdense, solamente los creyentes en Cristo van a escuchar la llamada de Dios. Van a escuchar la trompeta de Dios. Y cuando suene esa trompeta y termina, los muertos en Cristo van a resucitar. Nosotros vamos a ser transformados y vamos a ir en el aire para estar con el Señor. Un arrancar con fuerza bruta, como que algo me pasó y me arrancó. Es como que alguien me va a chocar y viene alguien y me arranca con fuerza para librarme de algo que va a suceder. Y eso es lo que significa el arrebatamiento, un arrancar con fuerza para que algo suceda con este mundo y con las personas que quedan atrás. Con esto en mente, vamos a 1 Corintios otra vez. Y vamos a ver el tiempo que dura todo esto. 1 Corintios 15. Es un evento rápido y es un evento con fuerza. 51. He aquí os digo un misterio. No todos, ¿qué dice? Dormiremos. No todos vamos a morir. Pero todos seremos ¿qué? Transformados. Esa transformación es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y lo mismo, y los muertos serán resucitados ¿qué? Incorruptibles, observen bien. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Nosotros también tenemos que recibir un cuerpo incorruptible. Tenemos que recibir un cuerpo inmortal. Entonces, ese evento rápido está hablando de en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es
minisegundos. Ni bien termina esa trompeta. ¿Cuánto tiempo va a sonar la trompeta? No nos dice. Pero de seguro no te va a dar tiempo para correr y decir, Señor, ahora sí te acepto para que yo vaya contigo. No hay tiempo. Es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Rápido, con fuerza. A la final trompeta. ¿Qué va a suceder a la final trompeta? Dos cosas. Los muertos en Cristo serán, ¿qué? Resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Observe el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, ¿qué es corruptible? Nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Y este mortal, esta vida mortal, se vista de inmortalidad. Entonces, dos cosas va a hacer en la transformación. Nos va a dar un cuerpo incorruptible y nos va a dar un cuerpo inmortal. Incorruptible significa ya no va a haber más posibilidad de pecar. No vamos a pecar más. Porque el cuerpo de corrupción, el cuerpo de pecado, ha sido quitado, ha sido transformado y nos ha sido dado un cuerpo incorruptible. Satanás no puede venir más y tentarnos, porque vamos a estar fuera de la presencia del pecado. Vamos a estar en el cielo con el Señor. Pero también dice, lo mortal se vista de inmortalidad. Ya no vamos a morir, ya no vamos a ver muerte. Por eso Pablo usa el término dormir, porque es una sola muerte para el creyente, la ausencia del cuerpo. Después viene, vamos a ser resucitados y vamos a vivir para siempre, inmortales. Ya nada ni nadie nos puede matar. No hay pecado que nos puede volver a matar. ¿Por qué? Porque somos inmortales. Vamos a vivir para siempre y no vamos a pecar nunca más. Porque vamos a estar separados para siempre de la presencia del pecado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vamos a vivir en victoria. Después la muerte será vencida para siempre. Ya no va a haber más muerte para aquella persona que ha creído en Cristo. En cambio, para los que no conocieron a Cristo, también van a morir físicamente, van a ser ausentes del cuerpo. Después van a ser juzgados y van a ser lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la segunda muerte. Y bienaventurados los que tienen parte en la primera muerte, no en la segunda muerte. La segunda muerte es para condenación eterna. Y para el creyente en Cristo Jesús no hay segunda muerte. ¿Por qué? Porque vamos a ser hechos incorruptible e inmortal. Vamos a vivir para siempre en la presencia de Dios y nunca más vamos a pecar. Tremenda obra de nuestro Señor Jesucristo al transformarnos. Por eso Pablo dice, tenemos que esperar ese día. Tenemos que anhelar nuestra victoria. Versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da que la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos encontrar la victoria sobre la muerte. Sin Jesucristo no tenemos victoria sobre la muerte. Sin Jesucristo estamos condenados por nuestros pecados. Sin Jesucristo vamos a morir en nuestros pecados. Sin Jesucristo vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Sin Jesucristo vamos a sufrir la segunda muerte, la condenación eterna por nuestros pecados. Solamente en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados, hay vida eterna
y hay libertad de la condenación eterna. No puedes llegar al cielo sin Jesucristo. Si estás aquí en esta mañana y crees que por venir a la iglesia, por hacer buenas obras, por servir al Señor en una iglesia, vas a tener la vida eterna, estás equivocada. La vida eterna se consigue por creer en la persona del Señor Jesucristo. Y una vez que te entregas a Él, Él es el que va a limpiar tus pecados. Él te va a dar el perdón de pecados. Él es el que da la vida eterna. Y Él es el que nos va a dar la inmortalidad y nos va a hacer incorruptible para siempre en su presencia. Ese evento para la iglesia es un evento seguro. Cristo va a venir y va a venir en cualquier momento. Y cuando escuchamos el llamado, iglesia, levántate. Entonces la iglesia va a levantar a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados, incorruptible, inmortal, para siempre en la presencia de Dios. Este cuerpo que tenemos no puede vivir en el cielo. No está, es un cuerpo terrenal, por eso tiene que quedar en la tierra. Por eso este cuerpo va a ser deshecho al polvo. Si nosotros abrimos las tumbas de las personas, lo que vas a ver toda la persona completita todavía, por más años que pasan, ¿no? Yo he tenido el privilegio de ver a mi papá ya después de 15 años de muerto, ¿no? Abrimos la tumba y mis hermanos tenían miedo y me dijeron, tú eres pastor, anda nomás cerca, ¿no? Tenían miedo de que mi papá los agarre. Y yo me paré ahí. Cuando el Señor abrió la tumba, mi papá estaba completito, hasta con la corbata verde, me acuerdo. ¿No? ¿Por qué le enterraron con corbata verde? ¿Será esperanza? ¿No? Entonces, cuando el Señor tocó el cuerpo, se deshizo y volvió polvo. Polvo eres y polvo volverás. Y ahí entendí el versículo, ¿no? Y ahí empezó a sacar hueso por hueso, hueso por hueso. Hasta sacó un diente de oro y me lo ofreció, ¿no? No lo vendí, ¿no? Lo dejé en el cajón. Así que el cuerpo se va a deshacer, no va a quedar nada. Y cuando Cristo viene a resucitar a su iglesia, le va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, que podamos vivir en la gloria con ese cuerpo. Por eso decimos, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento con ese cuerpo, porque es un cuerpo incorruptible. El pecado nos trajo enfermedades, el pecado nos trajo dolor, pero una vez estando fuera de la ausencia del pecado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber sufrimiento, y vamos a vivir en la gloria con nuestro Señor Jesús para siempre. Pablo dice, gracias a Dios por esta victoria que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que estar haciendo? Dar gracias a Dios por la victoria que tenemos. En segundo lugar, él dice, así que hermanos míos amados, estad ¿qué? Firmes. Paremos firmes. Estemos firmes en esa esperanza que Dios nos ha dado. El Señor va a venir. De seguro va a venir el Señor. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero la seguridad es que va a venir, y cuando Él venga, vamos a estar en su presencia. Y si Él no viene pronto y nosotros morimos, igual vamos a ir al cielo, y cuando Él venga vamos a volver con Él. Estén firmes en esa verdad. Cristo va a venir pronto, y cuando Él venga va a ser un evento rápido y con fuerza, y nos va a levantar y nos va a llevar para estar en su presencia. Dice, estad firmes, constante.
firmes en la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios por mientras. Vive constante en la palabra de Dios. Viva tu vida agradable. Pablo dice, procuremos serle agradables en todo, mientras estamos en el cuerpo. Ya no vivamos más para el pecado. Ya no practiquemos más el pecado. Seamos firmes. Seamos constantes en nuestra caminar con Dios. Vivamos una vida agradable. Cada día, cada minuto, cada segundo, cada momento. Vivamos para su gloria, para agradarle a Él, no a nosotros. Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Vivamos una vida de servicio a Dios. Vivamos con la esperanza de que estoy sirviendo a Dios para poder adorar a Dios. Mi servicio acá va a ser para mi recompensa en el cielo, sabiendo que del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, va a haber recompensa. Y esa recompensa, parte de esta recompensa es aquí en la tierra, pero en el cielo voy a tener recompensa. Pero esa recompensa no es para mi propia gloria. Esa recompensa es cuando yo entre en la presencia del Señor. Yo puedo agarrar todo eso e inclinarme a los pies de Jesús y agradecerle y adorarle y decirle, gracias Jesús por haberme salvado. Gracias por darme tu cielo. Y como forma de mi gratitud, aquí están mis recompensas. Y yo poder adorarle al Señor Jesús en ese día, con esas recompensas y dárselo a Él como acto de adoración y de gratitud de mi parte, porque Él pagó por mis pecados. Él murió y Él resucitó para darme perdón, vida eterna, para resucitarme incorruptible e inmortal, para vivir para siempre en su presencia. Por eso el apóstol Pablo dice, creced en la obra del Señor siempre, porque sabemos de que hay recompensa para nuestro servicio. La venida del Señor no es una fábula, no es un cuento de hadas, no es algo para animar solamente a los creyentes. Va a suceder. De la misma forma que está escrito, así va a suceder. El Señor va a descender de los cielos. Los muertos en Cristo van a venir con Él. Va a llamar con voz de autoridad y va a levantar a su iglesia. La trompeta de Dios se va a sonar. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Nosotros vamos a ser transformados incorruptible e inmortal. Y todos vamos a encontrar al Señor en el aire para estar con Él en la gloria para siempre. ¿Y sabe lo que dice el apóstol? Alentaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando vemos que estamos desanimados, dicen, vamos hermano, continúen esta victoria. Continúen victoria en Cristo, porque somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estad firme, constante, siga creyéndole a Dios. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque Cristo va a volver. Hermano, continuemos sirviendo al Señor, porque hay recompensa para nuestra obra. Y en ese día de adoración, vamos a inclinarnos en una actitud de adoración para darle a Dios gratitud por nuestra salvación y entregarle nuestras recompensas a sus pies como una muestra de gratitud. Por eso trabajamos. Por eso hacemos buenas obras. No para ganar nuestra salvación, sino para tener algo con que adorar a nuestro Señor cuando llegue el día, para agradecerle por haber dado su vida, por haber sufrido en el Calvario, por haber derramado su sangre por tus pecados y por los míos. ¿Estás listo para ese día? ¿Estás listo para encontrar con tu Señor? ¿Tus manos están llenas de recompensas para entregar a Cristo como muestra de tu gratitud? ¿Estás viviendo agradable para Él? ¿Estás siendo firme, constante?
sirviendo, creciendo en tu servicio al Señor continuamente? Mi hermano, entonces, si no lo estás haciendo, no estás siendo agradable. Quizás tú necesitas venir a Cristo y decirle: Cristo, yo necesito de ti como mi Salvador. Yo no tengo seguridad de perdón de pecados. Yo no tengo la salvación, yo no tengo la vida eterna. Cristo, dame la vida eterna. Y quizás estás diciendo: sí, yo ya soy salvo. Pero la pregunta es: ¿estás viviendo agradable para el Señor? Y si la respuesta es no, entonces ponte a cuentas con el Señor. Arrepiéntate de tus pecados, ven al Señor y sé firme, constante, creciendo en el Señor continuamente, llevando una vida agradable a Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza que solamente nosotros los creyentes tenemos, porque tú nos has dado esa esperanza a través de tu palabra. Y las páginas de las Escrituras nos animan a estar firmes, a estar constante, a crecer continuamente en la obra del Señor, a servirte de una forma agradable, para poder tener confianza para ese día de nuestra transformación, ese día cuando este mortal se viste de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorruptible, y podamos estar para siempre en tu presencia, agradecidos por la victoria sobre la muerte, pero agradecidos por vivir una vida agradable y agradecidos por la salvación que tú has hecho posible para nosotros. Señor, habla nuestras vidas en estos momentos. Salva a aquellos que necesitan la salvación. Trae convicción y arrepentimiento, convicción de pecado en la vida de aquellos que están viviendo mal delante de ti. Aquellos que han escogido, Señor, agradarse a sí mismos y no agradar a Dios, apartándose del pecado. Trae convicción de pecado sobre su mente y su corazón, y no dejes que estén tranquilos. Permita que sus vidas sean miserables hasta que vengan a Cristo en arrepentimiento y busquen el verdadero perdón y el verdadero significado de la vida eterna y decidan vivir para tu gloria. Así, con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Quizás estás aquí en esta mañana y me dice: pastor, has hablado de algo que yo no entiendo mucho. Pero si hay algo que yo pude entender, es que hay un Dios que me ama y que yo soy pecador, pecadora. Y si has entendido eso, estás en el buen camino. Tú has pecado contra Dios, tú le has fallado a Dios, y tu pecado te ha condenado. Pero Dios te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar por tus pecados en la cruz del Calvario. Y Jesús ya murió, ya pagó la condena de tu pecado. Su sangre fue derramada para quitar tu pecado. Ya presentó ese sacrificio delante de Dios y Dios aceptó ese sacrificio como el único medio para que tus pecados sean perdonados. Y la palabra de Dios dice así: si tú crees en Jesús, recibes ahora mismo el perdón de pecados y la vida eterna. Pero tú tienes que decirle de corazón: Cristo, yo creo en ti. Cristo, perdóname. Cristo, yo creo lo que tú hiciste por mí en el Calvario. Y ahora, Dios, te abro mi corazón para que entres en él. Perdóname por mis pecados. Ven a vivir en mí. Dame la vida eterna. Si haces esa oración con fe, en este mismo momento vas a recibir perdón de pecados y la vida eterna. ¿Lo hiciste? Cristo, perdóname. Cristo, yo creo en ti, que tú has pagado por mí, por mis pecados en la cruz. Y ahora te abro mi corazón para que me limpies
y me salves y me des vida eterna. Quizás hay alguien esta mañana que de todo corazón ha hecho esta oración. Me gustaría orar por ti y pedir la bendición de Dios sobre tu vida. Indícamelo, por favor, levantando tu mano y bajarlo donde estás sentado o parado. Y me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien así que me dice, pastor, yo de todo corazón he pedido a Cristo perdón para que venga a vivir a mi vida? Levante tu mano ahí donde estás sentado. Sí, gracias, gracias. ¿Quién más? Sí, gracias. No tenga miedo. ¿Quién más? Sí. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. ¿Hay alguien más? Sí, ya he visto tu mano. Ahora quiero hablar con los creyentes. Aquellos de nosotros que con el pasar de los años estamos tomando malas decisiones de querer vivir para nuestra propia gloria, para nuestro propio placer. No hay placer verdadero. No hay gloria verdadera en vivir desobediente a Dios. Y es mi oración que Dios puede poner convicción de pecado en tu corazón en esta mañana y que te des cuenta si estás viviendo agradable o no para el Señor y que te arrepientas en esta mañana para no seguir vivir una vida de miseria delante de Dios. Y vuelvas de corazón a Dios, que estés firmes, constante, creciendo en el Señor siempre, para que cuando llegue aquel día en que el Señor va a venir a buscarnos, o a resucitarnos, o transformarnos, tú puedas ir con alegría y de saber de que tu mano va a estar llena de recompensa para adorar a tu Señor y Salvador. Si tendrías que enfrentar ese día ahora, ¿cómo lo enfrentarías? ¿Con gozo o con dolor? Que Dios nos ayude a reflexionar en nuestra vida cristiana que estamos llevando delante de sus ojos. Señor Dios, muchas gracias por las personas, Señor, que han recibido a Cristo en esta mañana. Te pido tu bendición sobre sus vidas y que cada uno pueda estar convencido del perdón de pecados y de la vida eterna. Danos, Señor, la valentía de poder hablar con alguien para asegurarse de su salvación. Y Dios, quizás hay algunos hijos tuyos que están arrepintiéndose. Señor, trae tu perdón, tu consuelo, tu abrazo a esas vidas. Que puedan vivir para tu gloria, que puedan vivir una vida agradable a ti. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos a estar firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Ayúdanos a trabajar para aquel día, el día en que tenemos que parar delante de ti para dar cuentas, que lo podamos hacer con alegría y no con dolor, y después adorarte, llena de recompensas como muestra de nuestra gratitud por lo que tú hiciste por nosotros. Bendice nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.